Hola a todos, bienvenidos a Señal Bitcoin. Yo soy Adrián. Estamos aquí en el tercer episodio de Señal Bitcoin con Arcad, que es alguien que se dedica más que nada a la privacidad, y a la seguridad en Bitcoin. Vamos a hablar mucho sobre wallets en este episodio. Vamos a hablar sobre Ledger Recover, la nueva función que introdujo Ledger. Vamos a hablar sobre las mejores wallets y además vamos a hablar sobre la privacidad en Bitcoin y todo lo que implica el KYC, todas las herramientas de privacidad, este, y la filosofía cypherpunk y demás. Arcad, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Adrián? No, muy bien, muy bien. Ok, pues bueno, empezamos con quién es Arcad, por qué te invité aquí al podcast. Arcad primero, me llamó mucho la atención porque tiene un curso de privacidad y de seguridad en Bitcoin. Tiene un año haciendo un curso con P-Hold, que es muy valioso. Y además tiene 4 años con un directo llamado Directo Bitcoin 2140, donde hablan de muchas cosas muy interesantes con Lunatic Coin y Cero. Y sí, es alguien que ha aportado mucho al espacio de Bitcoin con mucho conocimiento de privacidad y de seguridad y de autocustodia y de wallets en general. Ok, pues sí, Arcada, háblanos un poco de tu trayectoria aquí en Bitcoin. Bueno, básicamente yo soy un usuario de Bitcoin, plenamente motivado con el mismo. Y bueno, empecé hace unos años. Bueno, de hecho, yo venía aprendiendo acerca del dinero duro y oro. Y bueno, cuando conocí a Bitcoin prácticamente fue un chispazo en mi cabeza, fue una bomba y estuve prácticamente 2 semanas casi sin comer y sin dormir estudiando acerca de ello. Y bueno, ahí empecé a compartir, pues básicamente empecé a compartir lo que iba aprendiendo en Twitter. Mi primera parte fue compartir aspectos de seguridad, en el cual al principio me costó entender porque yo no vengo de a diferencia de muchos creen, yo no vengo de este campo de informática y nada de eso, entonces empecé a leer y a aprender acerca de cómo tener la custodia de los fondos, ¿no? Algo que me resultó en principio difícil de comprender, ¿no? Cómo generar una semilla y si se me rompe el dispositivo, a ver cómo lo vuelvo a recuperar, ¿no? Cosas así como que pregunta mucha gente. Y estuve con eso, Ujú. pues, y a la vez compartía con los demás, compartía hacia hilos bueno, y compartía pues lo que iba viendo en cada momento. Luego, pues, el camino me llevó al tema de pues cómo eran las transacciones en Bitcoin y empecé a ver las deficiencias que había en cuanto a privacidad, ¿no? Al ser Bitcoin, al estar en una blockchain, en una cadena de bloques totalmente transparente, que es fundamental para auditar, pero tiene una serie de fallas en privacidad. Entonces, tuve como un bajón, ¿no? Como una decepción, una desilusión, porque me esperaba que Bitcoin era más anónimo de lo que realmente era. Y cuando me di cuenta, pues tuve ese periodo de desilusión, pero eso me impulsó a aprender, ¿no? Entonces estaba en grupos, Telegram, seguía a personas en Twitter, leía todo lo que básicamente devoraba todo lo que era relacionado con privacidad y seguí compartiendo. Y bueno, todo empezó así. Un día Lunaticoin me llamó para hacer un podcast, el cual, bueno, me costó porque tenía miedo escénico, pero lo hicimos. Y luego, bueno, luego todo llevó a empezar con el directo y, bueno, pues ahí se fue desarrollando mi actividad. Y, bueno, y últimamente, pues, como estaba muy metido en el tema de privacidad, pues hablando con Peter, que llevaba hablando con él un par de años, pues decidimos asociarnos para hacer un curso y ayudar a los demás a comprender la problemática de privacidad en Bitcoin y poder enseñar a los demás diferentes herramientas para poder protegerse de cualquier observador. Wow, muy interesante tu trayectoria. Sí, definitivamente la mía fue algo similar, así un poco de desilusión una vez que ya lo entendí lo suficiente de privacidad, de escalabilidad y muchas cosas.
Este, y bueno, si los que no, los que quieran seguir a Arcad, está como @multicripto, ¿sí, no? Multicripto, como suena. Arroba multicripto en Twitter, ahí vas a encontrar notificaciones sobre su curso y sobre el directo Bitcoin 2140, que es muy bueno. Y bueno, empecemos. El propósito principal de este episodio es hablar sobre lo del Ledger, Ledger Recover, una función que introdujo Ledger recientemente que le permitía a los usuarios básicamente depender de la compañía o depender de Ledger y dos compañías más para recuperar sus llaves privadas, pero eso implicaba darle las llaves privadas a Ledger de una forma encriptada, pero al final del día estás básicamente perdiendo la autocustodia dándole las llaves privadas a Ledger. Ledger introdujo esta función, Ledger Recover, y por supuesto creó mucha controversia en el espacio, porque si de por sí Ledger ya era conocido por ser código cerrado, una, por no ser, sí, por ser código cerrado en general, ha recibido mucha crítica. De por sí, si es código cerrado, luego introducen esa función y ya muchos quisieron deshacerse de sus ledgers. Ok, Arcad, ¿qué opinas de todo lo que ha sucedido con esto de Ledger Recover? Hmm. Bueno, pienso que Ledger ya estaba de épocas atrás, ya estaba guiándonos hacia esto que llegaba, ¿no? Hubo un paso en el que empezaron a apoyar altcoins, cuando al principio solamente apoyaban Bitcoin. Luego también hubo un momento en el que perdieron información de más de 270.000 usuarios, con su nombre, con su dirección, con su teléfono. Esas listas estaban en internet, cualquiera puede acceder, cualquiera podía ver a los usuarios que habían comprado el Ledger en tu ciudad o en cualquier otra ciudad, y eso era muy grave. No hubo ningún tipo de compensación a los clientes, eso fue algo grave. Eso es algo que motivó, por ejemplo, en la página que tenemos que es de la comunidad, acerca de aprender sobre Bitcoin. Ahí ya empezamos a poner que el Ledger pues no era confiable debido a que no era capaz de poder guardar los datos de sus clientes de forma segura. De todas formas, como siempre decimos, todos terceros son agujeros de seguridad. Luego también vimos cómo empezaba a compartir publicidad y marketing de gente enseñando su ledger en un collar. Ya íbamos viendo hacia dónde iba, ¿no? Iba hacia el mainstream, hacia el marketing, y como tú bien dices, era código cerrado. Entonces, código cerrado es que no puedes revisar su código, por tanto, pueden hacer cualquier cosa y tú no sabes que lo están haciendo, ¿no? A lo mejor, en una intención de algunos momentos, pues ha querido pues hacer algo para proteger al usuario, pero el usuario no lo sabe. O sea, el usuario debería por lo menos saberlo, ¿no? Y entonces, como han ido a ese modelo de negocio, a bitcoiners, de bitcoiners a todo tipo de usuarios que utilizan las criptomonedas y de ahí hacia el marketing, el mainstream, pues como se ha ido haciendo más grande, pues buscaban, digamos, pues más mercado. Entonces, ¿qué han hecho? Pues han sido dirigirse a personas que le gustaría tener Bitcoin u otras criptomonedas, pero que no quieren tener la responsabilidad. Por tanto, ellos lo que querían ofrecer era un servicio para que esos usuarios no tuviesen que responsabilizarse de esos respaldos, ¿no? Entonces, claro, ese servicio, pues, básicamente el Ledger Recover lo que hace es, primero, pasar un servicio de KIC y luego la semilla que genera el dispositivo, pues, digamos que se cifra y se envía a 3 localizaciones diferentes. Entonces, en el caso de que quiera recuperarlo en otro dispositivo, porque se le ha roto el que tenía o algo así, pues tiene que pasar el KIC y luego tendría que solicitar 2 de esas 3 partes que sean cifradas para poder recuperar los fondos en su elemento seguro. ¿Qué pasa? Claro, que aquí hay un problema. Primero es que la gente se empieza a dar cuenta de lo que implica el código cerrado. Luego se empieza a dar cuenta de que sus claves privadas pueden salir de un dispositivo y enviarse hacia entidades de terceros.
Y luego también que le preguntaron al CEO si el gobierno llegase al Ledger y le pidiese datos de un cliente y también le pidiese confiscar esos fondos, también podría. Entonces, claro, esto fue una alarma brutal, ¿no? Y la gente, pues, ha empezado a tener miedo. Pero ha empezado a tener miedo realmente porque muchos no conocen cómo va el proceso de creación de una semilla, cómo se genera un dispositivo, cómo se almacena y cómo luego es útil para firmar transacciones, ¿no? Aparte de todo eso, no ha habido casos que yo conozca, ha habido casos que esas semillas hayan salido del elemento seguro y hayan robado a otros usuarios. Pero sí es importante que el usuario se dé cuenta de que quizás tenga que aprender un poquito más, porque si vamos a guardar parte de nuestra riqueza en algo que tenemos que respaldar nosotros, por lo menos tenemos que conocerlo bien. Entonces, de todo eso hay un movimiento positivo a que la gente va está preguntando acerca de cómo funciona el hardware wallet y qué hardware wallet elegir, ¿no? Entonces, yo creo que de ese modo eh, es algo positivo, ¿no? Y de Ledger, pues a mí particularmente no me sorprende y lo que me preocupa es que en Bitcoin, cuando una empresa se vuelve grande, al final deja de lado a los usuarios y se preocupa por su rendimiento económico, que también está incitado por todos los inversores que tiene la empresa, ¿no? Entonces, ese es el problema. Sí, definitivamente llega un momento donde ya dejan de, como que pierden de vista la misión inicial y empiezan a enfocarse más en pues también en lo que quieren los inversionistas. Sí, por eso todas las wallets terminan yéndose a altcoins. Este, y sí, entonces, digamos, si alguien que nos está escuchando tiene un Ledger, ¿qué recomendarías hacer? Por ejemplo, yo veo dos opciones. Una, quedarse con el Ledger. Otra, quizás crear un multisig con ese Ledger. Por ejemplo, hay una manera de hacerlo en Sparrow sin comprar otra wallet fría, con solo una wallet caliente en Sparrow y ya como que ya no tienes un solo punto único de fallo. O comprar otra wallet. ¿Cuál dirías que es la mejor opción si tienes una Ledger? Yo lo primero que diría es que no se volviesen locos, que no perdieran la cabeza y empezaran a hacer cosas que no saben. Ujú. Entonces, lo primero de todo es, si no sabes qué estás haciendo, quédate como estás. Y a partir de ahí empieza a aprender. Si quieres, pues quieres buscar cualquier hardware wallet que quieres, digamos, con la que trabajar, o quieras quizás crear otra clave privada en otro hardware y pasar los fondos ahí. En cuanto tú decías la segunda opción como multifirma, yo multifirma lo cojo con pinzas porque multifirma es complicado. Es decir, si ya, por ejemplo, el tema de incluir un passphrase, añadir un passphrase a las palabras de recuperación para crear otra semilla, ya es delicado, el tema de la multifirma es todavía más delicado. Aparte, porque un usuario tiene que guardar. Imagínate que tú creas una multifirma de 2 de 3 en la que necesitas firmar con 2 claves de las 3 que tienes. Y la gente puede decir, bueno, está muy bien porque yo puedo perder una llave y no pasa nada, ¿no? Sí, pero tienes que guardar también las claves públicas de cada una de ellas. Entonces, si tú no guardas las claves públicas y pierdes una de las claves privadas, adiós. ¿Por qué se necesitan las claves públicas? Porque necesitas tenerlas para poder recrear la wallet de nuevo. Entonces, si te falta alguna de las Ujú. claves, bye bye. Entonces, el tema de multifirma, yo creo que es un salto. Creo que la gente debería quizás aprender antes a hacer el passphrase, ¿vale? El tema del passphrase, que también Ujú. te asegura de que si compras un hardware wallet y creas una semilla en un hardware que ha sido de alguna manera manipulado, al poner una passphrase te evitas ese problema. Entonces, ahí está Ujú. bien. Pero el multifirma lo pondría por delante. Y también tiene una serie de problemas de privacidad. Cuando La cuando multifirma. multifirma queda marcado cuando es multifirma en un explorador, en la transacción. En un futuro con Taproot y Music o Frost, pues ahí no vendrá esa leyenda, ¿no? En la transacción. Pero a día de hoy pierde mucha privacidad también. Entonces,
Aquí, como siempre, hay diferentes soluciones, todas tienen pros y contras. Tercera opción que has dicho, no me acuerdo cuál dijiste. Cambiar de cartera, comprar otra. Sí, puedes cambiar de cartera si quieres y puedes generar otra semilla y pasar los fondos ahí. O lo que puedes hacer es esa misma semilla que tenías en Ledger, importarla en ese hardware, incluirle un passphrase. Es que hay muchas, va a depender de cada usuario. Pero hay que saber que un hardware wallet hace tres funciones. La primera función es un generador de números aleatorios que va a generar entropía. Y esa entropía al final es traducida a 12 a 24 palabras, ¿vale? Que representa tu clave privada, para que sea legible para el ojo humano. Luego también te va a permitir almacenar esa clave privada en el elemento seguro. Y luego te va a permitir firmar transacciones. Entonces, tú puedes generar, si tú eres un perfil de holder en el que vas solamente a guardar fondos a futuro, tú puedes crear esa clave privada, crear una Watch Only Wallet, que es como una wallet en la que tú puedes ver los fondos que hay en tu billetera, puedes enviar a esa billetera, pero no puedes gastar desde ahí, ¿vale? Y no tienes necesidad de guardar la clave privada en el dispositivo. Puedes borrar el dispositivo y dejarlo ahí para cuando lo necesites y lo único que tienes que guardar es tu clave privada. Entonces, puedes utilizar el Hardware Wallet solamente como generador de números aleatorios, como generador de palabras de recuperación. Y luego borrarlo y guardarlo. Y luego a un futuro, pues ya utilizar el Hardware Wallet que desees en ese momento, si es el que tenías o es el que vas a comprar, porque ahora son mejores, ¿no? En un futuro serán mejores. Entonces, no te puedo dar una respuesta única, va a depender del usuario. De forma general, te diría que cuando alguien genera una semilla en el dispositivo, pues la forma de protegerse, en el caso, imagínate, en un caso hipotético y remoto, de que esa hardware wallet hubiese sido manipulada de alguna manera, pues al poner un passphrase, ahí te quitas el problema, ¿no? De ese potencial problema. Pero también digo que para generar un passphrase tiene que tener una longitud adecuada, que esté bien hecho, que sea elegido de forma aleatoria y que haga el usuario un respaldo adecuado. Entonces, si alguien va a hacer esto, que lo estudie antes. Y la gente tiene que tener en cuenta de que son sus fondos y nadie lo va a guardar. Entonces, ellos van a tener que ser ahora los banqueros y van a tener que administrar las llaves y su banco. Sí, definitivamente creo que sí tiene mucho que ver con la expertise de cada quien, porque no es para cualquiera. O sea, Para nada. la responsabilidad conlleva un poder en la custodia propia. Y sí, de hecho no había pensado eso de la passphrase, muy, muy cierto. Simplemente se puedes usar las mismas llaves, pero con un passphrase. Y ya, o sea, poniendo un passphrase. Digamos que si Ledger tiene acceso a tus llaves, en un caso hipotético, y tú pones un passphrase, no pueden acceder a tu passphrase. A ver, cuando tú generas las palabras de recuperación, eso te lo da el dispositivo en base a su generador de números aleatorios, ¿vale? Y eso se almacena en el elemento seguro. Cuando tú incluyes un passphrase, te genera una nueva semilla. Se genera una nueva semilla. Ese passphrase se almacena en la memoria en el momento que esté el dispositivo encendido. Una vez que se Ujú. apague el dispositivo, esa passphrase se borra. Y cada vez que enciendas el dispositivo tendrás que agregar ese passphrase para poder acceder a esa nueva wallet que creaste. Entonces es algo que no se almacena dentro del dispositivo. Se almacena en la Ah, ok. memoria y luego se borra. Salvo, Ledger tiene dos opciones. Tiene una opción de ponerla cada vez que arranques el dispositivo, que es la idónea, y luego tiene la que va atada a un pin. Entonces, en Ledger tienes el pin de la wallet normal, digamos, y luego tienes otro pin que está asociado al passphrase. Ahí, en ese caso, sí se almacena el passphrase unido a ese pin. Entonces, en caso de que Ujú. hubiese una vulnerabilidad en la que se pudiese acceder al código PIN o algo así, pues podría tener problemas. Así que, bueno, si alguien está usando Ledger y quiere poner un passphrase, que no lo haga unido a un PIN, sino que lo introduzca cada vez. De todas formas, Ujú.
yo no soy un fan, ni me gusta, ni recomiendo el uso de Ledger. Sí, yo tampoco, definitivamente. Sí, por el puro hecho de ser código cerrado ya lo hace. No, definitivamente no lo recomiendo. Pero bueno, esto nos lleva a la importancia del código abierto y cuáles son las mejores carteras. ¿Por qué dirías que es tan importante que la cartera que tú elijas sea código abierto? Vale, el código abierto significa que ese código pueda ser revisable, por tanto se pueden encontrar alguna vulnerabilidad en algún momento y puede facilitar que se pueda arreglar, ¿no? De hecho, el mejor equipo de investigación es el de Ledger, ese Dungeon Ledger. Y de hecho han encontrado un montón de vulnerabilidades, por ejemplo en Trezor, en Coldcard en su momento, y todo eso fue porque esas hardware wallets son de código abierto. Se podían ver, digamos, podía mirar el código y verificar y encontrar algún bug o algún problema. Del Ledger no podíamos. Eso ellos lo hacían sus propias investigaciones y digamos que no la compartían con nadie porque es un código cerrado y nadie podía analizarlo salvo ellos. Pero gracias a que muchas hardware wallets eran código abierto, pues este equipo junto a otro han podido ver algunas de las vulnerabilidades, ¿no? Como por ejemplo Trezor. Trezor tiene una vulnerabilidad, tanto el modelo T como el modelo One, en el que si alguien accede físicamente al dispositivo, en cuestión de minutos puede acceder al código PIN y puede acceder a la semilla que está almacenada en el chip, porque Trezor no tiene un elemento seguro. Entonces, si alguien perdiese ese Trezor y estuviese en manos de alguien que conoce a alguien, a otra persona, que pudiese modificar o, digamos, ¿cómo sería la palabra? eh, Analizarlo y poder obtener tanto el código PIN como el elemento seguro, pues perdía los fondos. ¿Qué ha hecho Trezor? Trezor ha seguido vendiendo los dispositivos durante más de 2 o 3 años. Tenía stock y la sigue vendiendo. No ha hecho, bueno, pues como es un problema para los usuarios, vamos a dejar de producirlo y vamos a crear otro. Han seguido vendiéndolo durante 2 o 3 años. Para mí eso me parece deshonesto. Y la única mitigación que comparten, bueno, que recomienda a los usuarios es que introduzca un passphrase. Y tú a un usuario normal, un usuario que empieza, no le puedes decir que incluya un passphrase, porque le puedes poner más problemas. Entonces, eso Ujú. es lo que yo veo en cuanto a Trezor. Tú me preguntas sobre hardware wallets mejores. Es una pregunta bastante difícil, ¿no? Eh, Habría que analizar cada una de ellas. Para mí, Trezor y Ledger no son elegibles. Tampoco me gustan las hardware wallets en el que tienes que utilizar su aplicación nativa sí o sí. Si para Trezor Ujú. tienes que arrancar el dispositivo a través de su aplicación nativa. Bitbox también. Entonces es como me gustaría que las hardware wallets que pudieses tú instalar la actualización y lo pudieses verificar tú mismo sin tener que pasar, por lo menos tener la opción, ¿no? Sí, Con Bitbox y Trezor se podría hacer, pero se sería para avanzado a través de terminal, de comando, y eso no va a poder acceder todo el mundo. sí, Pero me gusta tener la libertad de poder utilizar un hardware wallet sin tener que utilizar la aplicación nativa. Y utilizar otra wallet como puede ser, por ejemplo, Sparrow Wallet. Es decir, sí, Trezor y Bitbox se pueden utilizar en Sparrow, sí, pero requieren de utilizar la aplicación nativa para actualizarlo y para arrancarlo. ya. Entonces, eh, de esas dos, pues Bitbox es de código abierto. Lo único que no me gusta es eso, ¿no? Que tiene la aplicación nativa, que necesitas de utilizarla sí o sí, pero no es una mala opción para alguien que empieza. O sea, puedo poner pros y contras a cada una, Ujú. pero Bitbox tiene eso. Luego está, bueno, la que de las más antiguas y que más reconocimiento tienen es la de Coldcard. Coldcard no ha estado, ha tenido vulnerabilidades. Por ejemplo, en la MK2, ahora va por el MK4, si no tienes una passphrase,
podría ser atacable, ¿no? Pero para que fuese atacada tendrías que gastar en maquinaria unos $250.000, ¿no? Y automáticamente, pues, esa empresa pues, sacó la MK3, ¿no? También tuvo algún problema de firma de transacciones en testnet, cuando utilizabas testnet, y también te afectaba mainnet, ¿vale? Que es la red normal. Digamos que testnet es la red de pruebas, por si quieres probar Bitcoin sin poner en riesgo tu fondo. Y luego también tienes el mainnet, que es la red habitual donde utilizamos Bitcoin. Entonces, también había vulnerabilidades con eso. Pero digamos que Coldcard es la que más tiempo lleva y es de las más fiables, aparte de permitirte mayor libertad de movimiento. Ha tenido una serie de también problemas porque ellos tenían código abierto. De hecho, son código abierto, verificable, aunque no te permite, digamos, clonar el contenido y venderlo, ¿no? Porque, digamos que Passport Devices, digamos que ese hardware wallet, Passport Devices, se basó en parte del código abierto de Coldcard para crear su hardware wallet. Y eso no gustó nada a Coldcard y bueno, digamos que se puede verificar el código, pero no se puede comercializar con él. Y tiene muchas críticas por eso, ¿no? Pero en cuanto al funcionamiento, el funcionamiento es bastante bueno, es muy... De hecho, muchas de las implementaciones en las wallets que hoy en día se incluyen gracias a Coldcard, por ejemplo, el último es el BIP 89, perdón, BIP 85, que te permite de una semilla crear varias semillas hijas y no tener que guardar todas. Y para mí yo creo que es una de las mejores opciones, pero el usuario tiene que saber un poquito más de Bitcoin, ¿vale? No es para todo el mundo. Tenemos Passport Devices, que está basado en el código de Coldcard, que es código abierto y que es más, digamos, está orientado a que sea más facilito para el usuario. Funciona bien, pero lleva poco tiempo. También que el tiempo que lleva también para mí es importante. También para aquellos que sepan más, también pueden crear su propio hardware wallet. Pueden crear una seed signer, que es prácticamente lo que haces es comprar los diferentes materiales, montarla y luego cargarle el firmware con una micro SD. Y a partir de ahí, pues tú puedes operar con esa cartera. Entonces, digamos que hay muchas marcas hoy en día. Creo que me estoy dejando alguna más. Otra también era Keystone, que tiene una opción de poder arrancar la wallet solamente con Bitcoin. Pero en el último año, las implementaciones que ha hecho y los updates ha sido para shitcoins. No se ha centrado mucho en Bitcoin, lo cual, bueno, a mí no me gusta. No, cuando viendo hacia dónde va, pues no me gusta mucho eso. No sé si me dejaré alguna más seguramente. La Blockstream Jade. Jade también, es ¿Qué de opinas? Blockstream. No tiene elemento seguro. Creo que trabaja con, con, con un servidor externo en el que codifica cada vez que la arrancas. No lo he visto muy bien, no lo he probado muy bien. Pero el tema de que no tenga elemento seguro también para mí me parece un problema. Puede tener vulnerabilidades. Puede ser una buena wallet para testear. Pero si tuviese que mojarme, ¿qué recomendaría a día de hoy? Aunque luego pueda aparecer alguna vulnerabilidad, ¿no? Pues podría recomendar Coldcard, podría recomendar Passport, podría recomendar Bitbox para los que empiezan, ¿no? Pero, bueno, es una opinión ahora, personal mía, pero yo diría al usuario que investigue por sí mismo y que vea diferentes opciones, que tome su tiempo, que no hay prisa y que sobre todo lo que le digo es que aprenda a manejar una wallet en vez de confiar todo a un dispositivo y a su aplicación nativa, porque si tú aprendes a utilizar una wallet tienes mucha más capacidad de maniobra. Hay mucha gente que a lo mejor no le aparecen los fondos a la wallet, pero es porque no conoce cómo funciona una wallet. O se asustan porque en el momento no ven los fondos porque no se ha conectado a un servidor. Entonces, si no te quieres evitar sustos, hay que aprender a manejar una wallet. Si vas a ser el banquero de tu banco, pues vas a tener que trabajar, ¿no? Sí, 100%.
Sí, creo que es muy importante como que no salirte de tu nivel de conocimiento cuando Hmm, se trata de wallets, porque a mí también me llegan muchos mensajes directos preguntándome, hey, no encuentro mi Bitcoin, no sé qué. hmm, Normalmente escriben mal la passphrase o metieron algo mal o se metieron a una wallet incorrecta y siempre termina arreglándose, pero hmm, si no tuvieran apoyo, pues quizás no vuelven a acceder a su Bitcoin. hmm. Una cosa antes de seguir, se me ha pasado también Seed Signer, para gente que sabe, puedes montar esa hardware wallet. Incluso si quieres ir más allá, puedes generar tu propia semilla, tu propia palabra de recuperación. Lunatic Coin tiene un post muy bueno en Estudio Bitcoin acerca de cómo generarlo con monedas, aunque también se podría generar con datos. Y bueno, solamente decir que necesitas apoyarte en un dispositivo para generar la palabra 24, ¿no? Para hacer el checksum. Entonces ahí podrías crearla tú, introducir al hardware wallet y luego el hardware wallet lo que te va a hacer es te va a dar la palabra 24. Entonces, y eso incluso lo podrías hacer con dos hardware wallet y verificar que es el mismo resultado en ambas. O sea, tener dos hardware wallet muchas veces te ayuda a verificar doble, en el caso de que seas paranoico. Yo lo soy, Ujú. yo lo soy, por tanto me gusta probar y hasta que me quedo tranquilo, pues no paro. Sí, oye, ¿y crees que o sea, crees que sea absolutamente necesario, por ejemplo, tirar un dado o voltear una moneda para escoger tu llave privada? O, digamos, ¿qué opinas de, digamos, ver hay una imagen con todas las palabras disponibles para la frase semilla, que son tipo 2048? ¿Qué opinas? O sea, ¿qué opinas de la diferencia entre girar un dado o voltear una moneda y simplemente elegir aleatoriamente las palabras? El ser humano no es aleatorio. Por mucho que intentes, no es aleatorio. Entonces, el hecho de es que tu palabra de recuperación básicamente está formado por un conjunto de ceros y unos. Entonces, por eso con una moneda, eh, eh, lanzando un número determinado de veces, puedes obtener esas palabras de recuperación. Entonces, siempre debería ser aleatorio. Y podría ser que eligieses tú las palabras y luego te saliese error a la hora de... Tú coges 24 palabras y seguramente en todas te va a salir un error de que no se puede hacer el checksum. Entonces, Ah, ok, ok. hay historia de brain wallets del pasado, o por ejemplo, de basar tu semilla en cuanto a una frase de un libro, pero todas esas al final se pueden, como digamos, craquear, ¿no? Se pueden obtener. El ser humano no es aleatorio. Por tanto, No. un dispositivo está para eso, está para crear números aleatorios, ¿no? Entonces, hasta el passphrase recomendaría que fuese también generado de forma aleatoria. No incluir el Ok, nombre de tu hijo con una fecha de nacimiento, pues eso no lo recomendaría. ok, ok. Sí, pues también o sea, creo que BTC Andrés había hablado de cómo generar una passphrase. Y hay como un trade-off entre hacerlo complicado y hacerlo fácil de memorizar. Y se podría hacer, por ejemplo, no sé, 4 palabras un poco relacionadas para que mínimo sea, digamos, de 25 letras, por ejemplo. Sí, eh, O sea, por va- ejemplo, sí, algo relacionado a ti que fácil de memorizar, pero también al mismo tiempo difícil de craquear. sí, digamos que si tú pones una... A ver, a nosotros nos han llegado casos de alguien que ha perdido el passphrase y tenía las palabras de recuperación, tenía 12 palabras de recuperación y tenía un passphrase de 5 letras. Imagina que fuese coche. Pues eso Ujú. con poder o sea, con GPU y software se podría obtener el passphrase. Entonces, no se recomienda tener un passphrase de 5 palabras y de una palabra Sí, de cinco. normal, porque se puede Ujú. obtener de 5, 6, 7 se puede obtener. Entonces, ¿qué se recomienda? Pues que tenga mayor longitud, que pudiese también tener números o incluso poder alternar entre mayúscula y minúscula, ¿no? En Estudio Bitcoin hay otro Sí. artículo acerca de cómo crear passphrase y hay un vídeo que hice que es cómo crear un passphrase de forma paranoica y ahí básicamente lo hago con dados, ¿no? Hay una lista de palabras que son, si no me equivoco, 7.776 palabras
y básicamente en función de la tirada de dados te sale la posición de esa palabra, ¿no? Sería parecido al bit 39. Y entonces ahí pues tú puedes encadenar 4 o 5 palabras juntas que consigues de forma aleatoria con tirada de dados y ese es tu passphrase. Es sencillo, es sencillo. Sabes que en un passphrase los espacios influyen. O sea, por ejemplo, coche y gato separado sería un passphrase, coche y gato juntos sería un passphrase. Los espacios, digamos que cambian la passphrase. También si pones mayúsculas y minúsculas también influye. También puedes Sí. poner símbolos. Y también, imagínate a alguien que quiera poner símbolos, si luego pones símbolos raros y luego el passphrase no soporta, ¿ahora qué haces, no? Que es como le pasó a un conocido que puso una ñ en su passphrase y cuando quería introducirla en su Trezor no había ñ. Entonces, antes de todo, testear y bueno, que se ha generado de forma aleatoria. Quien quiera hacerlo, pues puede revisar el artículo y el vídeo y adentrarse más en ello. Pero ahí decir que eso, que influye en las mayúsculas, minúsculas, en los espacios, así que mucho cuidado con eso. Yo quizás sean 4 o 5 palabras elegidas de forma aleatoria y sin espacios. Porque a la hora de luego ser recuperado, si no lo has hecho, no lo has copiado bien, no lo has planteado bien en un papel o en cualquier informe y tú algún día faltas y tu familia tiene que recuperarlo en un plan de herencia, pues pueden llegar a tener problemas y a lo mejor no pueden recuperar los fondos. Eso también es importante, pensar lo que se pueda recuperar de forma sencilla. Que sea difícil de acceder a ella, pero que se pueda recuperar de forma sencilla. Sí, es todo un problema eso, el trade-off entre seguridad y, pues, y recuperarlo fácil y la redundancia. Sí, yo recomendaría, o sea, tener las llaves en un lado y la passphrase en otro lado en ese caso. Testear, Es- básicamente testear. sí, Eh, mm, tenemos testnet y se puede testear todas las veces que quieras. No tienes por qué hacerlo todo de golpe y luego arrepentirte, ¿no? Testea, testea, testea hasta que te parezca ya aburrido. Así que tenemos las herramientas para testear sin poner en juego nuestros fondos. sí. ¿Y cómo consigues monedas de testnet? Fíjate que yo nunca he usado testnet. Digamos que hay iguales que permiten arrancar desde la red de pruebas y digamos que hay diferentes faucets en Internet en la que básicamente pones una dirección y recibes fondos. Entonces ahí ya puedes operar. Ah, perfecto, perfecto. Ok, pues espera, quisiera regresar un poco a lo de las wallets, especialmente lo del Secure Element. Porque muchas, o sea, por ejemplo, según yo, Trezor no incluye un Secure Element para ser completamente código abierto. Hmm. Y luego las wallets que tienen Secure Element, como que el Secure Element no es abierto, así que como que no son completamente código abiertos. Sí, ¿Qué opinas de, o sea, de sí. ese trade-off? Los elementos seguros a día de hoy son de- de código cerrado, ¿no? No son del todo código abierto, pero de hecho se está trabajando ya en alguno de código abierto, ¿no? De hecho, Trezor, ¿no? Está trabajando, creo que se llama Tropicus, Sí, algo así, si no trópicos. me equivoco. Y supongo que, que eso llegará a todas las hardware wallets y que será una evolución, será un 2.0, ¿no? Hay hardware wallets que intentan minimizar ese problema, por ejemplo, pues con Coldcard tiene 2 elementos seguros y guarda parte de las palabras en cada uno de ellos, ¿no? Entonces, una forma de mitigar ese posible vulnerabilidad o problema. Pero sí, estamos muy cerca, ¿no? Muy cerca del origen. Pero de hecho, hoy en día, a pesar de no tener un elemento seguro de código abierto 100%, tú puedes mantener tus fondos seguros si has generado bien tu semilla, si has incluido o no passphrase o si estás utilizando un multifirma. ¿Iremos a cada vez mayor privacidad? Mayor seguridad, seguro. De hecho, siempre digo que uno de los límites de que la gente no esté moviendo parte de su riqueza a Bitcoin es por la seguridad. Si nos ponemos a pensar, no es nada fácil. Al principio, para el que empieza, es como abre una puerta para caminar un camino y de repente se encuentra una pared vertical. Y muchos se echan para atrás, ¿no? Entonces, y hoy en día es un poquito más fácil, ¿no? Porque tenemos 12, 24 palabras, pero antes teníamos un código, una clave privada de un montón de dígitos que teníamos en un papel. Entonces, todo esto va a evolucionar, ¿no? Incluso pues, está llegando
cosas como Miniscript, que incluso disponiendo la clave privada con la receta que se genera, no se podría acceder a los fondos sin esa receta. Entonces, hay mucho por evolucionar, pero a día de hoy lo que tenemos, si sabemos más o menos lo que hacemos, podemos guardar nuestros fondos de forma segura. De hecho, bueno, no mucha gente está perdiendo fondos. Hay gente que lo va perdiendo, pero la mayoría de veces por irresponsabilidad, pero no es la mayoría. Entonces, hoy en día se pueden guardar los fondos de forma segura. Sí, claro. Sí, hay formas, y se me hace muy interesante eso del que una vez que ya haya Secure Element código abierto, por supuesto es un problema porque nadie lo quiere crear porque pues puede ser copiado automáticamente. Es todo un dilema. Yo creo que por eso no hacen Secure Elements abiertos, porque es una inversión muy grande nada más para que Sí. los competidores lo puedan robar. También por seguridad. Es decir, los elementos Sí. seguros están cerrados por seguridad, pero bueno, veamos qué nos trae Tropicus, veamos qué nos Ujú. viene, ¿no? Pero Sí. está claro que estamos todavía en etapas muy tempranas en cuanto a seguridad en Bitcoin. Ujú. Sí, sí. Ok, entonces en resumen sobre las wallets, las que no recomiendas básicamente las que menos recomiendas son Ledger y Trezor. Sí. Digamos que si hicieras una lista de mejor a peor, ¿cómo las ordenarías? Desde Coldcard, Jade, la Eh, Bitbox, Seed Signer incluso. Coldcard podría ser la peor opción para la persona que empieza. Entonces, va a depender del usuario. Si es un usuario que Ujú. empieza, pues, por ejemplo, en vez de recomendarle Ledger o recomendarle Trezor, quizás le recomendaría Bitbox. Sí, sí que es muy Pero, fácil de usar, ¿no? pero si tuviese que elegir alguna, yo a día de hoy te digo que no utilizo porque yo generé mis semillas y tengo mi hot wallet para gastar si tengo que gastar, pero lo que pueda tener en Cold Wallet, básicamente a día de hoy no utilizo ninguna, ¿no? Pero si necesitas una para generar y empiezas desde el principio, pues Bitbox podría ser una primera opción, ¿no? Una opción. Jade, eh, no me gusta el tema de que no tenga elemento seguro y tampoco puedo decir mucho porque no la he testeado. Y luego otra opción es quizás también tan fácil como Bitbox es Passport Devices, pero depende, si la pides desde Europa te va a tardar bastante y puedes tener problemas con aduanas. Con Bitbox sería más fácil. Y bueno, para alguien que sabe lo que hace, pues yo recomendaría Coldcard. A pesar de todo este drama que hay porque el código abierto no está del todo abierto y todo eso por tema comercial, Sí. pero sobre todo porque te permite hacer mucho con esa wallet, ¿no? Ujú. Sí, oye, me llamó la atención que no usas una cartera fría. O sea, ¿cómo le haces? Por ejemplo, escuché que pues, Luke Dash Jr. usaba solamente una hot wallet y pues terminó siendo hackeado. Sí, no, Que, o sea, pero ¿por qué? a ver, una vez que tú creas las palabras de recuperación del método que sea, que también hay gente que utiliza un dispositivo que no tiene wifi, que le ha quitado todo lo que sea que pueda ser conectado a internet y lo genera a través de un laptop que está específicamente dedicado para ello, ¿no? También hay gente que sabe lo que hace que puede hacer eso, ¿no? Tiene también sus pros y sus contras. Pero tú una vez que la hayas creado, del medio que la hayas creado, pues de un hardware wallet o de una AirGap laptop, tú puedes guardar esa semilla y generar como hemos dicho antes, una Watch Only Wallet. Entonces, Sí, si quieres enviar fondos ahí, listo. Si quieres gastar, ya tendrás que utilizar una, pero si estás guardando fondos en una Cold Wallet a largo plazo, ahí realmente tú puedes borrar el dispositivo y guardar tu clave privada y listo. No estás usando ahí en ese momento o sea, para el que va a hacer sí. HODL, lo va a utilizar solamente para crear una clave privada. Ya, o sea, pero y si quieres gastarlo, ya no es conveniente usar ese Si vas a método. gastarlo, pues tendrías que rehidratar esas palabras en un dispositivo, en un hardware wallet y firmar.
y luego borrarlo. Depende. Si no lo vas a utilizar, lo puedes borrar. Si lo vas a utilizar asiduamente, pues tendrás que mantenerlo ahí y guardar bien el dispositivo. Ok, ok, ok. Aquí depende Pues ya, el modelo de cada persona. Aquí hay gente que es sí. gastador, hay gente que es holder, hay gente que es holder y también gastador y tiene una parte en Cold Wallet y otra parte en Hot Wallet. Aquí depende de cada usuario. La mayoría de usuarios Sí, son 100%. holders, están Ujú. guardando, no gastan muchos. Sí, sí, sí. Sí, yo creo que en resumen depende todo lo de iguales depende del conocimiento de cada quien, 100%. O sea, no hay así mejor o peor, simplemente, digamos, Cold Card, muy buena, pero es para usuarios más avanzados. Beatbox, también muy buena, que es para más principiantes. Y por supuesto, hay nivel experto de crear tu propia wallet, SeedSigner, armarla tú mismo y no confiar en nadie, pero pues no cualquiera tiene No, no. no, Se- el se- conocimiento para eso. eh, hablar con alguien que está empezando y recomendarle Signer es más un problema que un beneficio. Entonces, Sí, tendrá que empezar con algo, ¿no? sí, no, se asustarían, se asustarían, Claro, porque si no, porque la sí, mayoría diría, ya, me quedo en Fiat y paso. No tengo ganas de un problema, ¿no? sí, sí, sí. Ok, pues ahora quisiera pasar a la segunda parte, que es de privacidad. Sí, Arcad, hablando con él antes del podcast, me dijo, oye, pero vamos a hablar de privacidad, ¿no? Así que sí, no, como que no era mi plan inicial, pero yo creo que sí es muy buen tema para hablar. Definitivamente, eh, sí, definitivamente es un muy buen tema para hablar en el podcast. Ok, empecemos primero que nada con los problemas de privacidad de Bitcoin, no solo en cuanto a Bitcoin, sino a toda la infraestructura y los exchanges alrededor de Bitcoin que dificultan la privacidad de Bitcoin. ¿Qué opinas, por ejemplo, del problema del KYC? Eh, bueno, voy a empezar con el problema, entre comillas, de privacidad. Pues básicamente Satoshi tuvo que elegir si crear una red abierta y auditable o crear una red opaca y que no se pudiese auditar, ¿no? O sea, a lo mejor si hubiese hecho lo segundo, Bitcoin no hubiese tenido el éxito que tiene a día de hoy, ¿no? Pero cuando tú creas una red abierta o sea, transparente y auditable, lo que te permite ver es todas las transacciones que se hacen en la cadena. O sea, tú puedes observar todas las transacciones. Eh, y Bitcoin es seudónimo. Bitcoin es seudónimo, es decir, que las direcciones donde tú almacenas fondos no llevan un nombre. Digamos que tú, si lo haces de una manera adecuada, pues puedes operar con privacidad. Eh, de hecho, Satoshi en el white paper, en la parte que pone privacidad, da una serie de recomendaciones para mantenerte privado en Bitcoin, ¿no? Y una de ellas es que dice de no asociar tu identidad con las direcciones que son de tu propiedad. Luego también dice de no reusar, ¿vale? Y luego te habla de heurísticas en la que ya te empieza a decir que si haces pagos con diferentes entradas en una transacción, pues todas esas entradas pertenecen al mismo usuario, ¿no? Son heurísticas en las que se basan los analistas de la cadena hoy en día, ¿no? Entonces, cuando hablamos de exchanges, primero, las tres partes de las que habla Satoshi Nakamoto en ese white paper acerca de privacidad, que dice no asociar ID en un exchange, asocias ID con tus fondos. También te dice no reusar, los más reusadores de direcciones son los exchanges. Y luego heurísticas son aplicadas también desde exchange porque trabajan codo con codo como empresa analista de la cadena. Por tanto, está socavando todos los principios que debe llevar a cabo para tener privacidad en Bitcoin. Eh, entonces, ¿por qué reusan direcciones? Porque para ellos es más fácil hacerlo, ¿vale? Aunque a ellos no les importa perder privacidad y por tanto para ser más eficientes reusan direcciones. Pero también esas direcciones llevan nombres, ¿no? Hay muchos exploradores de bloques en los que tú puedes ver transacciones y esas direcciones ya están marcadas con el nombre del exchange. Por tanto, es más fácil
dar con ellas. Luego también en cuanto a las heurísticas, porque básicamente los reguladores han obligado a esos chains centralizados a trabajar con la lista de la cadena para obtener información acerca de las transacciones y poder asociarlas a identidades. Y luego también, pues, al pedir el KIC, como estamos hablando, el Now Use Customer, que son una serie de documentos para, digamos, para certificar que eres tú el que va a abrir la cuenta. Eso lo que hace es asociar tu ID a cada uno de las direcciones y fondos, direcciones que donde tienen los fondos, ¿no? Entonces, una vez que tú has comprado en un exchange centralizado y has mandado los fondos a una dirección de tu wallet, a pesar de haber habido un salto de esa wallet del exchange a tu wallet, esos fondos pueden ser rastreados a futuro. De hecho, hay exchanges que ya están penalizando a algunos usuarios por cómo utilizan sus monedas después de salir de un exchange. Hasta ese nivel, ¿no? KIC. El KIC, digamos que es algo impuesto por la regulación, que según ellos lo que hacen es evitan el posible lavado de dinero y evitan también la financiación del terrorismo. Pero lo que vemos a diario en las noticias es que los mayores lavadores de dinero son los propios bancos fiat. Entonces, luego sabes que los que son grandes se pueden saltar ese KIC, ¿no? Para mí, ¿qué es KIC? KIC es una medida de control en Bitcoin. Cuando se aplica el KIC a Bitcoin es una medida de control para limitar sus propiedades. ¿Por qué? Porque, primero, a futuro podrías desmotivar a alguien a almacenar valor a Bitcoin. Porque imagínate que empezaran a imponer impuestos altos, incluso por ganancias no realizadas. Entonces, de esa manera pueden limitar que la gente acceda a Bitcoin por razones de almacenamiento de valor. Y también podría ser que fuese más, que pudiese ser de alguna manera confiscable. Porque si la persona tiene los fondos en un exchange y de alguna manera por haber hecho algo no adecuado en este mundo que vivimos de políticamente correcto, en ese momento le podían confiscar los fondos o le podían bloquear la cuenta. O incluso si tuviese esos fondos en su wallet, también podrían llamar para preguntar algún tipo de información, ¿no? Entonces, recordemos siempre la orden 6102 en Estados Unidos, en la que se obligaba a los usuarios a vender su oro a un precio determinado por el propio gobierno. Y eso pasó hace menos de 100 años. Entonces, esa sombra de la orden 6102 está ahí, y si en algún momento el gobierno necesitase hacerlo otra vez, no tengo duda de que lo haría. Entonces, digamos, para mí KIC socava parte de las propiedades. O sea, tener fondos en un exchange te quita todas las propiedades que tiene Bitcoin. Es confiscable, se pueden bloquear las transacciones, digamos que prácticamente no tiene ningún tipo de propiedad, pierde las propiedades. KIC es como una plataforma artificial que se ha puesto encima de Bitcoin, en la que controlan la entrada y la salida de fiat a Bitcoin, de Bitcoin a fiat, básicamente. Pero si tú estás operando con Bitcoin sin tener que dar tu nombre y moviéndote, haciendo transacciones de Bitcoin y saliendo de una forma en la que no tienes que dar nombre, pues ahí no tiene ningún tipo de problema. O incluso hay gente que mueve Bitcoin y que se mueven a través de economías circulares. Entonces, si tú utilizas los sistemas de KIC, tienes que saber que está muy limitado. Y los mayores, los que más motivados están a ellos son personas que lo que hacen es especular, que lo que quieren es comprar Bitcoin para vender y sacar beneficio de ello. Y asumen las consecuencias que tiene operar a través de un exchange centralizado. En su momento decían que era más fácil, pero a mí ahora, con todos los sistemas que hay hoy en día, me parece más complicado y lleva más tiempo operar en un exchange centralizado. Sí, 100%. Ahorita, por supuesto, yo dejé de comprar en KYC desde hace mucho. Entonces es más, bueno, digamos que puede ser un poco más conveniente una vez que ya estás inscrito en una plataforma con KYC, pero inicialmente te piden todos tus datos y, y por supuesto pierdes tu privacidad completamente. O sea, una vez que cambias de KYC a no KYC, ahora te das cuenta de, ok, todo este Bitcoin que tengo originalmente es rastreable y está ligado a mi entidad, así que ahora tienes que empezar desde cero,
con una wallet sin KYC. Sí, es mucho de las preguntas que vienen siempre decir, bueno, ¿cómo hago? Tengo fondo en KIC, ¿cómo hago para perder el rastro de ellos? Hago CoinJoin, hago no sé cuánto. Pero realmente el KIC no se puede borrar, porque ese registro está. Tal persona compró tanto Bitcoin el día tal, valor dólares tanto. Luego compró a tal, ¿sabes? Ellos tienen el valor. Entonces, a lo mejor tú pierdes el rastro, pero a lo mejor algún día viene y dice, bueno, a ver, ¿cuáles son las ganancias no realizadas de esto? Sí, yo no sé dónde están, pero ¿qué pasa con esto, no? O me tienes que dar esto por impuesto o cualquier cosa. Eso queda registrado para siempre. Entonces, no se Sí, puede borrar. Lo máximo que puedes hacer es revender lo que has comprado, cerrar las cuentas con el exchange y bye bye. sí, O de la otra forma, asumir sí. que le puedes perder el rastro, pero asumir que ese registro está para siempre. Y además, las consecuencias que Ujú. tiene, no solamente eso, es las consecuencias de perder esos datos y que sean y que luego caigan en manos de criminales, como ya ha pasado, ¿no? Tú, Sí, lo de Ledger. tú puedes ir a la dark web y puedes comprar datos personales por poco dinero, su DNI, su pasaporte, su prueba de residencia, por nada, ¿no? Y se pueden abrir incluso cuentas de exchange a nombre de otros, incluso cuenta bancaria a nombre de otros, y todo eso debido al problema generado por el KIC, que permite a gente externo robar los datos. Nick Szabo decía siempre eso, que todas las empresas de terceros son agujeros de seguridad. Y además, cuando pierdes los datos no tiene ningún tipo de, de castigo por ello, ¿no? Sí, Entonces es un problema de seguridad, porque imagínate que tú compras Bitcoin y alguien coge esos datos y sabe quién eres y dónde vives y dónde resides. Pues ahí ya no es un problema de privacidad, eso deriva en un problema de seguridad física. sí. Wow, sí, tiene muchísimas implicaciones el KYC, ¿eh? Desde que ahora el gobierno puede ir atrás de ti a cobrarte impuestos sobre ganancias no realizadas, también un criminal puede acceder a esa información y ir atrás de ti porque ahora ahora sabe cuánto Bitcoin tienes y tu dirección, ¿no, hombre? Sí, es un problema enorme, que de hecho como que no había atado todos los hilos y Ujú. es un problema más grande de lo que mucha gente piensa. Sí. Ok, y entonces sabiendo esto, ahora en práctica, primero que nada, cuáles son las mejores maneras de comprar sin KIC? Vale, hoy en día ha mejorado, o sea, ha aumentado las formas, ¿no? Cuando se ejerce presión por un lado, al final aparecen otras opciones por otro, ¿no? Originalmente, desde hace muchos años, teníamos la plataforma de BISC, que digamos que funciona perfectamente, es peer-to-peer, no hay ningún intermediario, porque se genera una multifirma 2 de 2 entre el comprador y el vendedor. Si hubiese algún tipo de disputa, también se podría ejercer, pero es raro que se dé. Y básicamente lo que se hace es que cuando tú, digamos que aceptas una oferta, si alguien te está vendiendo, aceptas la oferta, una vez tú luego tienes que mandar el dinero ya sea por SEPA, Revolut o cualquier otro método que hay, y cuando el otro lo recibe, básicamente lo que hace es aceptar y se liberan los fondos hacia ti. O sea, los fondos, digamos, cuando los fondos del vendedor se quedan bloqueados antes. Así que en el caso de que tú le envíes a él, no va a poder luego bloquear esos fondos, ¿no? Digamos que ya no los tiene. Solamente acepta. En el caso de que no aceptase por alguna ocasión, siempre se puede hacer en intermediación y siempre el cliente tiene acceso a los fondos. Es lo que se conoce por escrow, ¿no? Está BISC. Es totalmente descentralizado, no hay ningún ente intermediario. Toda esa información se almacena de forma local en el ordenador. Los chats que tengas, todo va a través de Tor. Es una buena opción. Es aquella opción en la que se puede comprar Bitcoin con gran liquidez, pero sobre todo con las opciones bancarias como Revolut, como SEPA en Europa y por cuenta bancaria supongo que también en Hispanoamérica o en Estados Unidos. Y bueno, también hay otras opciones. Hay opciones, por ejemplo, como Hardcash aquí en España
que básicamente consiste en que si eres vendedor, al comprador lo que haces es le envías un código bueno, perdón, el comprador lo que hace es enviar como una especie de transacción, y luego el vendedor lo que hace es, con un código que le da al comprador, va a un cajero y obtiene el dinero en cash. O sea que es una forma de interactuar en el que el comprador utiliza su cuenta bancaria, ¿vale? Para enviar una cantidad que, digamos, que va a través de un código PIN que le pasa al vendedor, y el vendedor va a cualquier entidad bancaria del tipo que sea, pone el código y obtiene el dinero en cash. Entonces ahí realmente no hay ninguna interacción a través de bancos. Luego también incluso hay formas de pago en la que se puede enviar incluso dinero por carta, ¿no? Hay una opción así que hay en BISC, y hay gente que hace también, ¿no? Luego, ¿cuál es la mejor opción? La mejor opción siempre es en efectivo. Si tienes Sí, algún amigo o un conocido con el que tienes confianza y lo quieres hacer a través de cash, pues ahí no hay ningún tipo de trazo, ¿no? Entonces, sí, sería adecuado. Pero si no conoces a la persona, hay que tener mucho cuidado, porque no conoces a la persona y tienes que tener una serie de. Yo no iría con alguien que no conozco a comprarle, por ejemplo, porque te puedes encontrar un problema, ¿no? Y hay casos en Argentina, en otros países que ha pasado, porque al final han acabado robando la wallet que llevaba el comprador para recibir esos bitcoins, ¿no? Entonces, en el cara a cara, siempre con persona de confianza, si tienes esa suerte, y si no, pues utilizar otro método, o incluso pues, tomar medidas por ir con otra persona, por si acaso, o cualquier cosa así. ujú. Sí, Oh, de hecho, Andrés Antonopoulos recomendaba, si vas a comprar en persona, hacerlo en una estación de policía. sí, o en algún centro donde hay mucha gente, y luego no llevar una cartera con fondos. Puedes llevar una dirección con el código QR sin tener que llevar una wallet y exponer parte de tu fondo en el caso de que hubiese un ataque, ¿no? Luego también está también el tema de los ATMs, ¿vale? Cajeros en los que tú puedes introducir efectivo, y ellos pueden, digamos, enviarte Bitcoin. Pero aquí en el tema, por ejemplo, en el tema de España, pues cada vez están teniendo KIC, incluso para comprar pequeñas cantidades, te piden incluso datos personales. Entonces, algunos hay que no, pero eso me parece a mí que va a tender a pedir información personal al usuario, ¿no? Pero bueno, hay de todo todavía. ¿Qué más opciones? ¿Y qué opinas de Hodl Hodl? Hodl. Hodl es un exchange también descentralizado, que es vía web. BIS, por ejemplo, es vía aplicación. Y bueno, aquí cuando tú acuerdas con un comprador o un vendedor, ahí se genera una multifirma 2 de 3, en la que cada uno de los dos tiene la firma y Hodl tiene otra firma. Entonces, Hodl lo que haría intermediario en caso de que hubiese una disputa, ¿vale? Entonces, una de las llaves son de Hodl. Luego funciona parecido a BISC, pero, por ejemplo, los chats no están cifrados, ¿vale? Entonces, Ok. si vas a generar una cuenta en Hodl, pues recomiendo hacerlo a través de Tor, y recomiendo también usando un email que solamente sea usado para ese cometido. Y luego, bueno, si eres comprador, no tienes por qué dar muchos datos en el chat. El que va a poner más datos va a ser el vendedor, que le va a dar datos bancarios. Sí. Entonces, eso se queda, y creo que Hodl lo guarda durante un tiempo por temas de regulaciones y cosas así, ¿no? Pero Ujú, si es otra opción, y para comprar también nos puede valer. ujú. ¿Qué más cosas Sí, hay? pues, Sí. Luego sí, también pues hay muchas opciones, tipo RoboSats, que RoboSats, creo que es exactamente. tipo por Lightning en Tor. Se me hace muy bueno, pero creo que es más avanzado. Yo no lo he intentado. No te creas, que es tan avanzado. Es solamente probar. Además tiene una opción test por si quieres probarla. Pero básicamente tienes que acceder a través de Tor, ¿vale? Siempre que te va a generar como una especie de avatar, un robot nuevo, ¿vale? Un avatar que tienes que guardar el backup por si tienes en algún momento que acceder para verificar cómo va el estado de la oferta. Y básicamente ahí va a través de Lightning. Entonces tú tienes que dejar como una pequeña cantidad para poder
hacer o tomar la oferta, el Lightning, pero luego a la hora de recibir, tú puedes recibir el Lightning o también puedes recibir en on-chain a tu wallet, a tu hardware wallet, si te quisieras, porque también tiene una opción. Va a determinar el porcentaje extra, va a ser determinado como está el estado de la mempool. Y hoy en día está un poco más lleno de la cuenta. Pero por norma general, creo que pagando un 1% más, esos fondos se pueden ir directamente a tu wallet on-chain. Pero Robosat es uno de los más descentralizados y de los más anónimos que hay. Y además los chats son cifrados y no se almacenan, se borran. Así que es una buena opción. Sí, fíjate que yo usaría BISC si tan solo hubiera liquidez en pesos mexicanos. Fíjate que incluso tengo BISC aquí, la tengo aquí abierto y no hay liquidez en pesos No, mexicanos, claro. desafortunadamente. Claro, ahí la recomendación es que tú empieces a poner la oferta de compra o de Ujú, venta y que se vaya uniendo más. Si varios se unen, pues se sí, va desarrollando. Y otra cosa que tiene BIS que tienes que dejar una cantidad de seguro para poder operar. En sí, Hodel, por ejemplo, no tienes que hacerlo. sí, pues ahí hay disputas, o sea, se pueden resolver disputas ahí con la plataforma. Ujú. Oye, pues bueno, ya una vez, muy buenas recomendaciones de KYC, Robosats, BISC, Hodl. ¿Cuál habías mencionado de que era en efectivo, como que retirabas el efectivo en un ATM? ¿Cuál habías Es mencionado? Hal Cash. Hard cash, Hal Cash. Hal cash. Con H, Hal Sí, Cash. Sí, eso sí, muy tiene interesante. un límite, a lo mejor en algunos bancos de 300, 500 euros aproximadamente. Y bueno, para alguien que está almacenando de vez en cuando, está ahorrando de vez en cuando, pues le viene bien, ¿no? Sí, no había escuchado de eso. Ok, o sea, yo creo que el KYC es lo mejor para empezar con privacidad. Si quieres empezar, o sea, comprar con privacidad, yo creo que es lo más importante si quieres privacidad. Y luego ahora, una vez que ya compraste con privacidad, necesitas mantener tu privacidad y para eso necesitas hacer muchas otras cosas. Por ejemplo, correr tu propio nodo, hacer coin control, hacer coin join y muchas otras cosas. ¿Cuáles son tus recomendaciones para mantener tu privacidad ya una vez en Bitcoin? Vale, aquí hay que tener en cuenta dos tipos de privacidad. Está la privacidad en la red y la privacidad transaccional, ¿vale? En la privacidad de red tiene que ver más con el tema del servidor al que te conectas, ¿no? Por ejemplo, digamos que si tú tienes tu propio nodo, que básicamente tienes un dispositivo que puede ser un ordenador o un dispositivo dedicado en el que tú tienes la blockchain descargada y puedes acceder a esa blockchain para poder ver las transacciones que aparecen en tu wallet. Si es así, estás dependiendo de ti mismo. No le estás dando esa información de las transacciones que entran y salen a tu wallet a nadie. Cuando tú no tienes ese nodo propio, que alguien que empieza en Bitcoin no va a tener un nodo propio en un mes, ni en 2 meses, o quizás sí, algún friki, pero la mayoría que empieza no va a tener un nodo, ¿no? Entonces, ahí te vas a tener que conectar a un servidor externo. Entonces, ese servidor externo, que puede ser que lo esté compartiendo en la red y que no sea malicioso, pues que esté en la red y que cualquiera se puede conectar pues para poder, digamos, ver los fondos de su wallet. O sea, una wallet, un cliente, necesita conectarse a un servidor, ya sea tuyo o de otro, porque si no, no vas a poder ver los fondos de tu wallet. Necesitas indexar las transacciones que entraron para ver lo que tienes y luego para poder hacer transacciones necesitas conectarte a un servidor. Si no tienes tu nodo y te conectas a un servidor externo, pues le vas a dar datos de transacciones que entran y que salen dentro de la wallet. No van a saber quién eres, pero sí asocian esas direcciones o esas transacciones a una única entidad. Además, si te estás conectando a través del IP, pues incluso se puede saber más o menos desde dónde estás operando, ¿vale? Te puede Sí, geolocalizar. Entonces, ahí, ¿qué recomendaría yo para alguien que no tiene un nodo y que se tenga que conectar a un servidor remoto? Por ejemplo, en Sparrow Wallet te permite conectarte a 5. El desarrollador ha elegido a los 5 más confiables, entonces te permite conectar a uno de esos 5 y también te permite conectar a través de Tor.
Entonces, en el caso de que fuese algún servidor malicioso, podría ver que estás conectado desde un lugar que no es en el que estás, pero sí podría asociar las transacciones que han entrado y salido de tu wallet. ¿Vale? Entonces, por eso si tienes tu propio nodo, no tienes que dar información a nadie de lo que entre y sale de tu wallet. Sí, o sea, una vez que ya tienes tu nodo, como que, o sea, si usas el nodo de alguien más, entonces esa otra persona puede asociar toda tu wallet, o sea, como que le das tu llave pública, tu master key, ¿no? Hay dos formas de conectar. Una es con Bitcoin Core, ¿vale? Que es la vía tradicional. Si tú te conectas a mi Bitcoin Core de forma remota con tu wallet, yo voy a ver la clave extendida de tu wallet, por tanto voy a ver todas las direcciones de tu wallet, todas las transacciones entrantes, todas las transacciones salientes y la cantidad de fondos que tienes. Aunque yo no Sí, sabré quién eres. Si lo sé, sí. Si sé quién eres, sí, pero si no lo sé, sé que esa entidad tiene un Bitcoin, por ejemplo, y que ha hecho 100 transacciones. Eso es ya. con Bitcoin Core. Entonces, luego tenemos Electrum Server. O sea, Electrum Server lo que hace es indexar las transacciones que de entrada y salida de tu wallet, pero no obtiene tanta información. Entonces, yo podría ver las transacciones que han entrado, transacciones que han salido por cliente. Es decir, cuando yo he visto los logs de Electrum Server, pues aparece el cliente con una ID tal, pues está, ha hecho tantas transacciones en esa wallet. Eso es lo que podría ver. Podría ver lo que ha entrado, lo que ha salido, aunque no podría ver todo el listado de direcciones. Pero tendría información de ese usuario. Entonces, por eso que en cuanto a privacidad de la red, lo más adecuado es conectarte, o lo más, digamos, lo que sería deseado sería que tuviese tu propio nodo para no tener que dar información a terceros. Pero en el caso de que tengas que utilizar un servidor de terceros, utilízalo a través de Tor. O sea, todo esto es un Ok. continuum. Esto aquí no entras perfecto. Aquí todo hemos metido la pata. Entonces, no concibo de que alguien va a montar un nodo al principio, pero alguien podría Sí. utilizar una wallet asociándola a un servidor externo y poder operar y luego decidir qué hace a futuro. Si tiene su propio nodo, si crear luego otra wallet unida a su nodo y pasar los fondos ahí. Hay muchos caminos, ¿no? El problema de todo esto es que anteriormente, cuando se utilizaba Electrum Wallet, que se sigue utilizando, pero ahora Sparrow, digamos que ha avanzado mucho más, no hay como Sparrow que tienes 5 servidores remotos para elegir, sino que había un montón, había cientos. Entonces, en esos cientos, muchas empresas analistas de la cadena compartían sus nodos remotos, sus servidores remotos. Entonces, tú, si te conectabas a ellos, le estabas dando información de todo tu wallet a ellos. Y entonces ellos cogían esa información de forma gratuita y hacían sus análisis para incluirlos dentro de su sistema. Y eso y la gente se empezó a dar cuenta y por eso empezó esa preocupación por tener el propio nodo. Aparte Sí, de crear más resiliencia a la red. sí, sí, muy interesante, ¿eh? Y también creo que y también es importante, en mi opinión, crear la wallet una vez que estás conectado al nodo. O sea, porque pues, si creas una wallet o la conectas una vez al nodo de alguien más, como que ya tiene tu llave pública maestra y ya Si fuese con de ahí en Bitcoin Core, adelante puedes sí. saber. Con Bitcoin Core, sí. De hecho, Craig Rowe, el desarrollador de Sparrow Wallet, básicamente lo explica que es más deseable utilizar Electrum Server que Bitcoin Core. Ya. Además, que Bitcoin Core, cuando si tú utilizas Bitcoin Core, tu XPub la almacena en el disco duro de tu nodo. En el caso de que tú tengas tu nodo y te conectes a Bitcoin Core y utilices alguna wallet, cada una de las claves públicas extendidas de esa wallet se almacenan en un archivo plano en tu dispositivo, en tu SSD. Y si alguien entrase a tu casa y cogiese el SSD, podría ver todas las claves públicas extendidas que están conectadas a tu nodo. Por tanto, sería un problema de seguridad. Y eso lo decía Craig porque vive en Sudáfrica y ellos reciben muchos robos. O sea, digamos que son muy atacados por criminales normalmente y hay muchos robos y por tanto, según su modelo de amenaza, él recomendaba que conectarse a Electrum Server era mejor porque no dejaba ningún rastro en tu nodo, ni en el nodo de nadie.
Y en ese caso tendrías que usar Electrum o, según yo, No, también hay muchas soluciones. Electrum Server. Es decir, Electrum Server puede ser utilizado de cualquier wallet. Por ejemplo, Blue Wallet o puede ser utilizado por Sparrow Wallet. Ujú. Y, o sea, pero por ejemplo, hay, por ejemplo, nodos plug and play que funcionan con Electrum Server, ¿no? En vez de Sí, Bitcoin Core. tienen las dos opciones. Hoy en día, Umbrel, MyNode, cualquiera de ellas tienen la opción de conectarte bajo Bitcoin Core y bajo Electrum Server. Además, Electrum Server es mucho más rápido. Sí, ok, ok. Sí, pues ya, qué bueno que hablamos de eso. Es muy, muy importante el tema del correcto propio nodo. Y ahora pasando, una vez que estás manejando tus monedas y tus UTXOs, ¿por qué recomiendas o por qué crees que es importante el coin control y manejar los UTXOs individualmente? Vale. Tú cada vez que recibes, tú cuando tienes los fondos ves los fondos en tu wallet, pues puedes, por ejemplo, que hay un Bitcoin en tu wallet. Imagínatelo, ¿no? Pero realmente puede ser que no haya un Bitcoin. Puede ser que haya diferentes partes que en total sumen un Bitcoin. Entonces, cada vez que tú recibes a tu wallet, recibes una porción de Bitcoin con una cantidad, ¿vale? Me puedes hacer un envío, por ejemplo, de 0,1 Bitcoin, ¿vale? Y luego me podría enviar otra persona otro envío de 0,2, otro de 0,3 y otro de 0,4. En total, tendría un Bitcoin y tendría 4 partes que suman un Bitcoin, cada una con diferente cantidad. Cada una de esos fondos que he ido recibiendo a mi wallet se denomina como una salida no gastada, ¿vale? Se llama salida no gastada por el hecho de cómo van las transacciones en la blockchain, pero que si entramos ahora vamos a quedar tiempo. Pero básicamente se llaman salidas no gastadas, que en inglés el acrónimo es UTXO, mucho, ¿no? Entonces, en ese caso, si hemos recibido 4 veces a la wallet, tenemos 4 uchos, ¿no? 4 salidas no gastadas. Entonces, se supone que la hemos tenido que recibir a una dirección diferente cada vez. Si nosotros recibimos toda la misma dirección, cualquiera uno de los pagadores podría ver los demás fondos que disponemos en esa misma dirección. Entonces, por razones de privacidad, como decía Satoshi, siempre recibir, cada vez que recibes fondos a tu wallet, recibir una dirección nueva. Entonces, Coin Control supone en el que tú puedes elegir cualquier moneda de forma individual para gastar o que pudieses asociar algunas monedas dejando fuera otras o que pudieses congelar algunas monedas que no quisieras tú que interactúen cuando gastas. O sea, cuando tú recibes a tu wallet, recibes fondos en diferentes salidas a diferentes direcciones y ahí muy bien. Hasta ahí la privacidad está bien y relativamente para el que entiende no es difícil. Pero en el momento que vas a gastar ya empieza la locura. ¿Vale? Entonces, cuando nosotros Sí. en el curso empezamos a ver cómo va el tema acerca de gastar, la gente se cree que por el hecho de que no tenga, de que han comprado sin KIC y que no lleven un nombre implícito en esos fondos, se creen que pueden hacer lo que quieran y seguir con la privacidad, pero no es así. Porque tú en los pagos te relacionas con otros. Cuando tú te relacionas, si yo me relaciono en un pago contigo, ambos vamos a tener información, tú de mí y yo de ti. Yo tendré información de lo que tú harás con los fondos futuros y tú tendrás información de dónde venían los fondos que yo te envié. Entonces, hay una serie de heurísticas que por ejemplo, el 60% de las transacciones en la blockchain son de una entrada y dos salidas, ¿vale? Digamos, en una transacción están las partes que se gasta, que son la entrada, y la salida, las partes que se reciben. Los que reciben y los cambios de esos pagos. Entonces, lo más común es que haya una entrada y dos salidas, que es una entrada que se gasta y una salida, que es la de pago y otra la de cambio. ¿Vale? Pues de ese tipo de transacciones, el 60%. De ese 60%, digamos que se puede determinar fácilmente, en su mayoría, cuál es la dirección de pago y la dirección de cambio. Entonces, cuál es la dirección que le va al que recibe y cuál es la dirección que le va con fondos de cambio del que paga. Entonces, esa es una heurística. Entonces, la mayoría de transacciones, el 60%, son así. Y la mayoría de las personas hacen transacciones así. Por tanto, son muy rastreables. Y no solamente así esa transacción, sino todas las transacciones que derivan de esas
cuando tú vas recibiendo y gastando. La gente va recibiendo, va gastando, recibiendo, gastando y no sabe lo que está pasando realmente. Pero lo que no sabe es que se está uniendo diferentes historiales de diferentes transacciones, dándole información enorme con aquellos que se relacionan y también con aquellos observadores de la red. Entonces es un tema complicado de explicar así a palabra, pero yendo paso a paso y explicándolo con gráficos, uno se da cuenta realmente de la gran magnitud que tiene. O sea, hay gente que ha ido gastando todo el rato y si a mí me paga esa persona, yo puedo ver todos los pagos que ha ido haciendo a pasado con esos fondos. Y puedo ver que a lo mejor anteriormente ha hecho 6 pagos. Incluso podría ver que a lo mejor ha mandado un exchange. O a lo mejor que ha enviado a una dirección reusada que estaba relacionado con X. Entonces, hay mucha información. Entonces, hay formas de gestionar tu cartera a través de herramientas de gasto y a través también de CoinJoins para romper el rastro de esas monedas de vez en cuando. Cada herramienta, digamos, que tiene una función específica. No vas a utilizar una herramienta específica para todo y no vas a utilizar un CoinJoin para todo. Pero digamos que tiene disponibles eso. Es decir, tú tienes una caja de herramientas y tú usas cada herramienta en el momento que necesites la situación que estés. Por eso, tú puedes tener todas las herramientas, pero si luego no sabes utilizarlas, no te va a servir para nada. Y eso es básicamente lo que hacemos, enseñar a presentar la problemática que tiene, a los problemas de privacidad que tiene a nivel de red y a nivel transaccional, y luego enseñar a utilizar las herramientas y a adquirir una toma de conciencia acerca de eso. Que puede parecer, a lo mejor por lo que estoy hablando puede parecer difícil, pero realmente cuando luego pasamos a la práctica, que estamos mucho tiempo, se integra y no es tan difícil. Es cuestión de Sí. práctica como todo. Pues sí, ahorita que mencionaste sobre el CoinJoin, ¿por qué crees que, o más bien, para qué se utiliza exactamente el CoinJoin? El CoinJoins básicamente se utiliza para romper la historia pasada de tu moneda. Si yo recibo una moneda y tiene una historia pasada, que puede ser que la haya recibido por un pago, por el cambio de un pago que he hecho, o por un pago que tú me haces, u otra persona. Tiene un pasado, ¿no? Tú puedes trazar hacia atrás en la blockchain, que se puede trazar también de forma gráfica y fácilmente, ¿no? Pero yo puedo romper esa historia. Entonces, un CoinJoin consiste en hacer una transacción colaborativa, ¿vale? Entonces, nos juntamos varios y básicamente decidimos poner nuestras monedas, mezclarlas todas, se hace una transacción conjunta y luego obtener cada uno una salida con la misma cantidad. Imagínate, tú pones en la transacción 0,1, 0,2, yo pongo 0,3, otro pone 0,6, otro pone 0,9 y luego se obtienen salidas todas de 0,3. Entonces, el que observa no ve a qué salida corresponde a cada uno, porque como son todas iguales, ahí ya hay duda, ya no sabes a quién pertenece cada uno. Y de hecho también en las entradas no sabes a quién pertenece cada uno. Entonces, cuando tú, por ejemplo, recibes una moneda que proviene de CoinJoin, cuando vas a mirar para atrás no hay manera. No hay manera de volver atrás. No sabes a dónde ir. No sabes a quién pertenece, de dónde venía. Entonces es como empezar desde cero con la historia de una moneda. Es como equivalente al que está minando y obtiene una moneda derivada de la minería, ¿vale? Por la recompensa, que no tiene historia previa, pues básicamente lo mismo. Lo que consiste en romper la historia. Pues sí, qué interesante, ¿eh? ¿Y cuál dirías que es la mejor implementación de CoinJoin? Esto del Sparrow y Samurai. Básicamente hay tres, ¿vale? Hay tres. La más antigua creo que es de 2015 o 2016, que es de Joy Market, ¿vale? Joy Market, digamos que necesitas de tener un nodo. Todos los usuarios tienen que tener un nodo para operar. Y básicamente se basa en un sistema en el que hay makers y takers. Es decir, makers son gente que dejan fondos en su billetera, en la billetera de Joy Market, y que las dejan ahí para poder ser mezcladas por demanda. Entonces, el taker llega y dice, quiero hacer un CoinJoin con cinco personas que dejen fondos, que están ahí dejando fondos,
para que la transacción luego haya 6 salidas de la misma cantidad y no se sepa de quién es cada uno, ¿no? Entonces es como un CoinJoin a demanda. El taker llega, paga, ¿vale? Paga por la transacción, paga también algo de fee a cada uno de los que se quedan dejando fondos, que son los makers, para ser mezclados, y obtiene esa mezcla, ¿no? Es un sistema de takers y makers. Hay gente que son takers, que demandan ese CoinJoin, y luego están los makers que están esperando a que alguien le demande introducir parte de esas monedas en la transacción. Tiene una serie de deficiencias, ¿vale? Que no vamos a comentar, pero básicamente hay presencia de cambios en las transacciones. También no es muy amigable para el usuario novato. De hecho, el CoinJoin no es para novatos, pero aún así también es complicado para el que maneja wallets. Y bueno, hay implementación nueva que es Jam, que es para hacerlo fácil, pero por muy fácil que sea, al final el usuario va a tener que tener un control y a veces es difícil, ¿no? Para un taker no va a mantener una privacidad grande mezclando solamente una vez, tendrá que mezclar varias y de alguna manera específica, y luego los makers tendrán que estar activamente atentos para que las monedas que se van mezclando no se junten con otras monedas que no se han mezclado. Entonces, requiere mucha capacidad, mucha atención del usuario para no ver malogrados esos CoinJoin, ¿no? Luego tenemos la implementación de Wasabi, ¿vale? Ahora mismo es Wasabi 2.0. Originalmente era Wasabi 1.0. Tenía problemas de diseño en un principio, ¿vale? De hecho, al igual que JoinMarket, también los cambios convivían en las salidas, y luego dio a muchos problemas de reuso de direcciones, también se identificaron también personas a través de ese CoinJoin, un mal diseño, y se lanzó el 2.0, ¿no? Un 2.0 en el que la salida de la transacción no son iguales, son diferentes, son agrupadas por bloques. Pero también había una serie de problemas con respecto al usuario a la hora de cargar mayor fee de la cuenta, o, por ejemplo, de no obtener el anon set al cual pretendía obtener. Y sobre todo lo más negativo es que, como es una empresa que se ha fundado en base a regulaciones, de forma voluntaria han contratado a una empresa de Chain Analysis para verificar qué monedas entran al CoinJoin o no. Entonces, si tu moneda tiene un historial que no gusta a ese analista de la cadena, no te van a permitir mezclar en Wasabi. Y por tanto, tu moneda no será elegible, o tu moneda no serán elegibles para ser mezcladas. Entonces, claro, es como quieres obtener privacidad y estás con los fees que pagan los usuarios, estás pagando de una empresa de analista de cadena que trabaja para exchange y para gobierno para decidir qué moneda entran o no, ¿no? O sea, ¿dónde está la libertad? ¿Dónde está el ethos de Bitcoin, ¿no? Entonces hay muchos usuarios que han descartado esa opción, aparte de problemas en el diseño también por solamente ese paso, ¿no? Y luego tenemos Whirlpool, que es una implementación que está basada en el equipo de Samurai Wallet, y que actualmente está funcionando en Samurai Wallet, en Sparrow Wallet y en Bitcoin Keeper, ¿vale? Es la nueva que la ha incluido. Y básicamente, bueno, en cuanto a diseño, es superior por el hecho de que todas las salidas a transacción son iguales, no hay cambios, y luego tiene una opción que, una vez que tú has pagado para mezclar, luego tú puedes seguir remezclando de forma gratuita todo el tiempo que quieras. O sea, podría estar años mezclando y hacer 100 ciclos, 200 ciclos, lo que quieras, hasta antes de gastar. Además, dispone luego de herramientas de gasto para mejorar, para mejorar la privacidad en cuanto a la transacción después del CoinJoin. Porque una cosa es el CoinJoin, es un paso importante, y otra cosa es cómo gastas. En función de cómo gastas después del CoinJoin, si no sabes hacerlo de la forma adecuada, puedes estar perdiendo toda la privacidad que has ganado en esa mezcla. Y si perdieses toda esa privacidad ganada en la mezcla después de pagar un fee, pues no te va a gustar mucho, ¿no? Entonces, las herramientas de gasto están ahí para ayudar incluso a mejorar todavía la entropía tras salir del CoinJoin. Ok, o sea, todo depende mucho, o sea, no importa el CoinJoin que uses
¿O qué tan bueno sea el CoinJoin si no gastas correctamente no te sirvió de, no te sirvió de mucho? Sí, hay mucha gente mezclando, haciendo CoinJoins y no saben que lo está haciendo mal. Hay muchos que lo están haciendo mal. Que creen que si saben hacer el procedimiento de cómo se hace, pero si tú no sabes lo que está pasando ahí, ni no sabes cómo gastar, ni cómo gestionar esos fondos, pues es lo que decía, tú tienes herramientas y no sabes manejarlas, pues puedes estar perdiendo lo que estás ganando, ¿no? Sí, ¿y cuáles serían esas recomendaciones para gastar correctamente? Va a depender de muchos factores, ¿no? Habrá gente, por ejemplo, que lo que quiera es mandarlo al Haro Wallet, ¿vale? Por ejemplo, Whirlpool está muy bien porque tiene una opción en la que eh, te envía directamente los fondos a Haro Wallet si quieres. Puedes poner, pues después de 10 mezclas que me lo mande a mi wallet y que me lo mande directamente desde un CoinJoin. Entonces, digamos que no tendrás que gastar fondos para enviarlo a tu wallet, sino que se envía directamente tras un ciclo de CoinJoin. Entonces, esa es una buena opción. Y luego para gastar, pues podrías gastar una moneda de forma individual o podrías asociar varias monedas y utilizar herramientas de gasto como pueden ser Stonewall o Stonewall X2 o también transacciones colaborativas entre el pagador y el receptor como puede ser Stowaway. Pero ahí ya nos estamos metiendo quizás en camisa de 11 varas, ¿no? Pero Sí, sí. básicamente aquí lo importante es saber que se disponen de herramientas para operar con privacidad en Bitcoin, porque se puede. Sí, estamos diciendo de que Bitcoin te da la oportunidad de poder tener un refugio digital de forma privada y de forma segura. O sea, si te pones a pensar, es una cosa increíble que tú puedas guardar parte de tu riqueza, que nadie lo sepa y de forma segura por ti. O sea, es una bomba, ¿no? Eso, ¿no? Cuando te das cuenta es una bomba y que puedes hacerlo, pues es algo tan grande que también requiere que el usuario también se ponga a aprender. O sea, no te lo van a dar hecho. Entonces, si quieres esa capacidad de crear un refugio digital de forma segura y privada, vas a tener que trabajártelo. Por lo menos por ahora. Porque por Mm. ahora, pues es así. Sí, luego ya todo va a ir avanzando para que sea más amigable para el usuario, pero sí, por ahora, sí, pues apenas con tu curso podrías educarte correctamente de cómo usar Bitcoin de manera privada y segura. Sí, Este, lo hemos establecido en 2 niveles y prácticamente en esos 2 niveles estamos poniendo todo lo que sabemos. O sea, que el que venga con ganas, el que venga a currar y el que venga a aprender, se va a ir con mucho. O sea, va a ahorrar años. Nosotros hemos estado años de estudio y de experiencia y de fallar y de aprender. Y básicamente esto está para guiar a la gente a que cometa menos errores, para ser consciente y sobre todo para ahorrar tiempo. sí, Y dormir tranquilo también. sí, ajá. Sí, no, pues sí, muchísimas gracias por compartir todo esto. Definitivamente sí, sí es muy valioso y yo he aprendido mucho en este podcast. Y bueno, para concluir, quisiera preguntarte un poco sobre la filosofía cypherpunk, que probablemente te identifiques con ella. ¿Cómo crees que coincide la filosofía cypherpunk y Bitcoin y lo que estás haciendo? A ver, básicamente Bitcoin viene de todo el trabajo de este tipo de personas, ¿no? Desarrolladores. Ellos codificaban para digamos, imponer su ley, ¿no? La ley que ellos querían, ¿no? Que no querían depender de ningún estado. Ya muchos veían el final del efectivo y el control a través de los pagos digitales. Ya hay escritos del año 90 y algo así. Entonces, esos cypherpunks básicamente lucharon porque la criptografía estuviese en manos de todos, ¿no? Que pudiésemos comunicarnos de forma privada y de forma segura. Y de hecho, pues hay muchos personajes en la historia, ¿no? Pues, por ejemplo, tenemos a Zimmerman con el PGP, tenemos a Eric Hughes
también, o sea, hay muchos de ellos, ¿no? Y bueno, hay un usuario que se llama Alfred Mancera, que sabe muchísimo de historia y nos podía comentar aquí mucho acerca de eso. Pero decir que esos valores cypherpunk, que eran de libertad, de privacidad, de ir en un sistema paralelo al Estado, digamos que son las fuentes de las que ha bebido Bitcoin. Entonces, para mí, Bitcoin es eso, ¿no? Es un medio que te permite ser libre, de que te permite transaccionar de forma libre, que no dependes de un tercero. Y el problema, la pena que yo tengo o el problema que hay es que la mayoría no sabe realmente qué supone Bitcoin y muchos pues están yendo al camino fácil, ¿no? Al camino del KIC, al camino del mainstream y a obviar lo importante, ¿no? Lo importante que lo que te permite Bitcoin. De hecho, los que realmente saben qué es Bitcoin son las personas que no tienen otra opción, ¿no? O sea, Bitcoin es un dinero de otra opción, de última opción, y las personas aquellas que están en países en las que sus divisas están destrozadas y que Bitcoin les sirve como modelo, un modo de vida, básicamente, ¿no? Entonces, nosotros aquí en otros países occidentales, pues lo vemos como almacenar valor, pero ya para muchos está siendo una forma de pago y una forma de poder eh, almacenar algo de valor y que no sea pues destruido con las divisas que manejan, ¿no? Ujú. Entonces, para mí, si tuviese que definir Bitcoin, Bitcoin es libertad. Es libertad. O sea, es nanodependencia. Es no tener que pedir permiso. Es poder operar de forma transoceánica eh, sin, sin tener miedo a que no bloqueen la transacción en cuestión de minutos y con un fee que aunque en la mempool está llena, sigue siendo un fee ínfimo, ¿no? Entonces, es todo eso, es eso. Aunque la mayoría, pues, a día de hoy, pues lo ve como un modo de inversión, de obtener fiat, ¿no? Sí. Pero bueno, supongo que todas estas regulaciones que cada vez están siendo más complicadas, a muchos le haga ir hacia otro camino y ver realmente el potencial que tiene Bitcoin. Wow, sí, definitivamente coincido con eso, que mucha gente no le dedica el tiempo a entender lo suficiente. Muchos piensan que es solo una inversión, lo ven como un instrumento financiero y realmente es mucho más grande de lo que piensan, especialmente en países privilegiados y en el occidente, donde en países desarrollados no se dan cuenta de cuánta gente realmente lo necesita y a cuánta gente le da libertad y soberanía y pues le da poder también en el mundo digital. El no confiar el no tener que confiar en terceros te da muchísimo poder individual y soberanía. Y muchos lo ven como una moneda del internet con la que se especula. Sí, uy, Sí, sí, Bitcoin es diferente para muchos. O sea, tú le preguntas a cada persona y te va a decir una definición específica de Bitcoin. Para uno va a ser almacén de valor, para uno va a ser medio de pago, porque es su última opción, para otro va a ser un medio de inversión. Entonces, cada uno aquí tiene una visión, ¿no? Eh, sí, entonces, sí, para mí es eso, pero yo te digo que si estás utilizando Bitcoin perdiendo las propiedades que tiene, con las propiedades, o sea, perdiendo las propiedades que tiene, pues para mí no le veo ninguna razón, ¿no? Para usarlo, ¿no? Pero bueno, sí. ya cada uno ahí tiene que decidir qué es Bitcoin para él. Sí, sí, sí. Y pues necesita educarse para usarlo correctamente. Sí, oye, y una última cosa que no tiene mucho que ver con todo el tema de este podcast, pero que sí me interesa mucho tu perspectiva, ya que es algo muy recurrente en mi canal y cosas, como yo hablo solo sobre Bitcoin, yo creo contenido sobre Bitcoin casi que solo sobre Bitcoin, y si hablo sobre altcoins es casi siempre negativamente o de manera escéptica, nunca promoviendo ninguna. Es un tema muy recurrente y quisiera saber tu perspectiva de por qué
bueno, tú al menos, ¿por qué estás solo en Bitcoin? Y por qué antes de aceptarme la entrada al podcast, me preguntaste si era solo Bitcoin y si habían sponsors shitcoiners, porque si lo habían, entonces no ibas a venir al podcast. Me interesa mucho tu perspectiva del por qué solo Bitcoin. Mm. Bueno, básicamente pregunté porque si voy a hablar de, por ejemplo, de temas de KIC y cosas de esas y luego hay publicidad KIC, pues sería como incongruente, ¿no? Con respecto a las altcoins, o sea, no tengo nada en contra. Si la gente quiere especular y todo eso, puede hacer lo que quiera. Hay gente que lo utiliza, ok. Para mí no tiene valor porque no aúna las propiedades que tiene Bitcoin. De hecho, podrías aumentar el supply en la mayoría de ellas. La mayoría tienen CEO, podrían ser de alguna manera intervenidas de alguna forma, podrían confiscar incluso los fondos de los usuarios. Es decir, no, Bitcoin es único. Bitcoin tiene unas propiedades que no tiene ninguna otra altcoin. Entonces, para mí yo no le veo utilidad a ninguna de ellas. Si a lo mejor alguna de ellas que le puedes ver utilidad, pues puede ser Monero, que en algún momento puedes utilizar de forma privada, pero aún así, Monero, pues a día de hoy, incluso hoy ha salido una vulnerabilidad de privacidad y funciona a través de hard forks, que al final, pues yo creo que a la larga, pues no es muy bueno, pero se podría utilizar de una forma, una herramienta en algún momento determinado, pero por lo demás, cualquiera de otras, no tengo ningún tipo de interés. No me interesa hacer trading con altcoins, no me interesa ver las funcionalidades que tienen, no me interesa metaverso, no me interesa NFTs, no me interesa realmente el valor que tiene Bitcoin para la libertad. Entonces, básicamente eso. Es decir, no tengo interés, simplemente. Entiendo que alguien tenga interés, que quiera especular, que quiera hacer lo que quiera, lo respeto, pero para mí no tengo ningún tipo de motivación a ningún altcoin. Sí, coincido mucho con eso, definitivamente creo que como que Bitcoin tiene una misión crítica y las altcoins pueden distraer, o sea, se pueden ver como una distracción esa misión. Yo creo que la misión de Bitcoin es infinitamente más importante que la de cualquier altcoin y, y sí, se debe tomar como una categoría separada Bitcoin de las demás criptomonedas. Y sí, pues cada quien al final del día, si queremos libertad, cada quien puede tener libertad de elegir si alguien quiere usar otra moneda, bien por ellos, nada más que pues, cada moneda tiene sus propiedades y las de Bitcoin son irrepetibles, así que pues cada quien es responsable de sus decisiones. Y sí, Decir que aquellos pues que bueno, acaban desencantados del altcoin, siempre Bitcoin estará para ellos, para aprender y para saber lo que implica. sí, 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 claro. Oye, pues Arcad, muchísimas gracias por venir al podcast. Sí, saqué muchísimo de este episodio. Yo creo que va a ser muy valioso para los que nos estén escuchando. Es todo de privacidad, de wallets, súper interesante conocer sobre qué hace que una wallet sea segura, que todo lo de Ledger y también todas las herramientas de privacidad que es en lo que te especializas. Así que los que quieran aprender más de seguridad y privacidad en Bitcoin, vayan a seguir a Arcad, que está como @multicripto en Twitter. Ahí tiene su curso de privacidad. También está el directo Bitcoin 2140, que lo tiene con Lunatic Coin y Cero. Y sí, vayan a seguirlo porque sí, yo lo seguí simplemente por su contenido, no por ninguna credencial o algo en específico. Yo creo que lo consideré alguien con muchas cosas que decir al respecto y pues definitivamente sí, sí era cierto. Y sí, Arcad, muchísimas gracias por venir. Un placer. Añadiría para el que quiere adentrarse en el tema de Bitcoin que puede acceder a la página de estudiobitcoin.com y ahí hay mucha información gratuita y extensa para ahondar un poquito en el tema. Sí, Mucha. esa página es muy buena, definitivamente. Sí he entrado y la tengo como uno de mis recursos ahí en Twitter. Buenísimo. Pues para mí ha sido un placer, Adrián, compartir. No, igualmente, Arcad, muchísimas gracias. Un placer. Chao.